Hola, eh, buenos días. Mi nombre es Joao Licoa. Este va a ser mi presentación del control 2 de ciencia y cristianismo. Bueno, voy a partir con una introducción. A mí me parece interesante que partimos el curso hablando de representaciones, de cómo esta imagen que la podíamos ver como en 2D, en dos dimensiones, representaba cómo la gente veía el mundo en esa época, en la Edad Media. Y quería partir de manera similar, observando esta imagen que tenemos de fondo y también en la presentación. Esta imagen representa el redescubrimiento de Nicolás Copérnico de la idea del heliocentrismo. Se ve como claramente Nicolás Copérnico logra salir de esa representación común que todos tenían, influenciado principalmente por la lectura literal de, de pasajes bíblicos y cómo él pudo ver literalmente más allá de lo que todos podían entender. El contenido de la presentación va a ser analizar una cita del mismo Nicolás Copérnico. Se verá en detalle personas a las que él se refería o ideas a las que se refería. Y finalmente se verá una respuesta que tuvo Galileo Galilei a todos estos problemas que se le presentaron a Nicolás Copérnico. La cita viene del mismo libro Las revoluciones de la esfera. Bueno, Nicolás Copérnico aquí dice, si acaso existieran mataiologos, charlatanes, quienes, pese a ignorar toda la matemática, se permitieran jugar acerca de ella, basado en algún pasaje de la Escritura, deformando especialmente para su propósito, y se atrevieran a criticar mis enseñanzas, no me preocuparé en ello en lo absoluto, de modo que despreciaré su juicio como temerario. Bueno, estos charlatanes, o mataiologoi, a los que él se puede referir son principalmente eh, personas que han estudiado este aspecto del universo anteriormente a él y que él pensaba que era lo más probable es que lo hubieran criticado, principalmente en su texto alude a Lactancio, que se jactaba de las personas que creían en, en, en todas las ideas que contradicieran el geocentrismo, que es la idea de que la Tierra está en el centro y que los planetas y el Sol orbitan alrededor de la Luna. Bueno, acá Galileo critica primero a los matemáticos, entre ellos Lactancio, por la idea de que si bien ellos son capaces de construir una teoría que logre explicar ciertas cosas de los movimientos celestes, son, por ejemplo, los retrocesos de los planetas en el cielo durante épocas del año, eh, la visión general que tienen ellas del cosmos asume cosas que son para Nicolás Copérnico ridículas, porque esto puede ser un poco, lo que voy a decir va a ser un poco anacrónico, pero si uno aplicara el- la navaja de eh, Aco, eh, explicarían
eh, muy pocas cosas asumiendo muchas. Es decir, que los planetas pueden tener esos giros eh, exorbitantes y que pueden ser hasta bellos, pero, pero realmente no están captando la naturaleza más propia del movimiento. Es por eso que, es por eso que Copérnico, viendo ideas previas de la época de los griegos, eh, logra ver que en esa época había más ideas disponibles de las que se podía ver cuál era el modelo real del, del universo. Y él observó que habían personas que sugerían que podría haber sido la Tierra la que se moviera de los demás planetas. Y finalmente, y quiero ahondar en el tercero, que es Lutero, esta persona eh, criticó a Copérnico por una razón completamente distinta, porque él decía que la caída de Adán, la razón, que era dentro de una de las cosas de las que Dios nos había dado, estaba también corrompida. Y él lo cito acá en uno de sus textos: desconfiando totalmente de nosotros, según el consejo del Espíritu, no te apoya en tu sabiduría. Ofrecemos con humildad al juicio de cuantos quieran asistir las siguientes paradojas teológicas, para que vean, para que se vea con claridad si están o no conformidad con San Pablo, base y órgano de Cristo entre todos, y San Agustín, su más fiel intérprete. Bueno, él acá habla de unas contradicciones que él ve para la razón humana, que se dan en un contexto más bien teológico, como lo son eh, la ley de Dios, de cómo esta es un casi sin sentido, con la razón de que nos lleva al pecado. Él se pregunta por qué existe si nos va a llevar al pecado. Es por esto que él critica a la razón misma, porque somos incapaces de entender la naturaleza de Dios y menos de poder estudiarla a través de la naturaleza, que era otra, eh, otro aspecto de lo que Dios creó que se corrompió. Entonces, aquí se presenta la, vi- la, la disputa entre el, 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 el estudio de la filosofía natural, que llevaba ya un tiempo siendo importante para la religión católica, ver a Dios como arquitecto y ver, incluso se interpretaba a la naturaleza como el Dios visible, en contraposición con lo que decía Lutero, de que lo que más podemos entender de Dios se puede entender exclusivamente en, en, en su sacrificio que fue en la cruz. Entonces, eh, Lutero acá, todo el trabajo de la filosofía natural, lo ve como vanagloria del propio saber y no una inspiración divina como anteriores autores habían dicho, con lo de la Semina Berry y entre. Y la razón que Galileo Galilei decía que el motivo que ellos acusan para condenar la teoría de la movilidad de la Tierra y la estabilidad del Sol es el siguiente: que leyéndose muchos párrafos de la Sagrada Escritura, que el Sol se mueve y la Tierra se encuentra inmóvil, y no pudiendo ella jamás mentir o errar,
De ahí se deduce que es erróneo. Condenable la afirmación de quien pretendía postular que el Sol sea inmóvil y la Tierra se mueve. Bueno, la respuesta de Galileo a todo lo que ya habían dicho o respondido del trabajo de Copérnico fue, fue que estas interpretaciones literales eh, no tenían por ninguna razón de ser así, porque el autor de la Biblia, que en este contexto todos dicen es Dios, no tenía ninguna eh, razón para explicarle la composición del mundo a las personas del pasado, que fueron los que escribieron la Biblia. Da muchos ejemplos de cómo una interpretación literal de algo lleva a contradicciones, como darle cualidades humanas a Dios. Y esta que dice que el sol se mueve, el ejemplo que da en Josué, podría ser uno más de eso, que era una forma de Dios de simplificar el mundo para que las personas de esa época entendieran. Bueno, como conclusión, quiero hablar de dos cosas que son totalmente distintas, que es la influencia en el pensamiento occidental de, de esta, de lo que sucedió. Por un lado, el, el- la influencia fue muy grande porque, por un lado, alteró el cristianismo y por un lado alteró la ciencia. Por un lado, alteró el cristianismo de modo de que algunos cristianos se separaron de la ciencia. Entonces, el- existió un sentimiento contrario a la ciencia que fue totalmente lo contrario a su origen, que fue la filosofía natural. Y también la ciencia, en alejarse de la iglesia, aunque sus raíces fueran realmente la filosofía, pero la influencia importante del cristianismo es que, que intentamos entender el universo con un orden. Y también quiero hablar de cómo el cristianismo tiene su lugar en la nueva ciencia. La nueva ciencia ya descartó incluso el heliocentrismo, que es que el universo, el centro es el Sol. Pero la idea de Copérnico siguió avanzando. No somos el centro del universo. El universo es enorme y, y nosotros somos una minúscula parte de él. El cristianismo, yo creo que no se afecta a la luz de esto, más que cuando fue afectado por el heliocentrismo, ya que la magnitud del universo puede incluso con mayor razón llevarnos a las conclusiones que tuvo Pablo en decir que la grandeza del universo puede indicar a un creador, a un diseñador del cómic. Y ese fue mi control 2. Muchas gracias por su atención.